ministrar. Amén. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual nos has permitido acercarnos a tu presencia. Sabemos que tu presencia siempre está presente en medio de nuestras vidas. Tú decidiste habitar en nuestros corazones. Somos tu hogar, somos tu casa, oh Dios. Señor, y entendiendo el anhelo y el deseo de tu corazón de entrar en relación, en compañerismo con nosotros, hoy, Señor, queremos oír tu voz. Queremos escucharte. ¿Qué es lo que deseas hablarnos? ¿Qué es lo que tienes para hablarnos? Yo te ruego, Dios, que de acuerdo a lo que has hecho, porque yo creo que nos has impartido a través de tu Espíritu Santo algo en este día. Señor, permite y ayúdanos a estar atentos, a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos para recibir, oh Dios, ese maná, Señor, que tú nos has dado siempre para sustentar nuestro corazón, para darnos vida, la vida de Dios. Hoy ayúdanos, dirígeme, me encomiendo a tu Espíritu y te pido que nos dirijas de acuerdo al deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir rápidamente al libro de Josué, capítulo 5, y leyendo el texto yo sé que vamos a ir haciendo la introducción. Hoy no preparé una introducción, sino que sé que el mismo texto nos va a ayudar a entender por dónde el Señor nos quiere llevar. Josué capítulo 5, dígame amén cuando lo tenga. Verso 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Quiere decir que el milagro que Dios había hecho por medio de un pueblo unido, a través de un pueblo obediente que decidió creerle al Señor, que dijo: Señor, si esto es lo que quieres hacer con nosotros, pues nosotros caminaremos, daremos el paso de fe, para que en ese paso, en esa iniciativa, en la parte que nos corresponde a nosotros, tú también puedas corresponder, puedas actuar. Y asimismo dice la Escritura que cuando esto aconteció, que el pueblo de Israel dio el paso, llegó al río, tocó, a pesar de que el río estaba caudaloso, a pesar de que se había desbordado y era la temporada de alguna manera donde el río estaba más peligroso que nunca. Ellos vencieron su temor, ellos de alguna manera entendieron la necesidad de dar el paso de obediencia, de creerle al Señor. Y dice que ahí, cuando ellos pusieron la planta de sus pies en el río se secó. Dios obró de una manera milagrosa, porque el deseo de Dios era que su pueblo no se estancara. El deseo de Dios era que su pueblo avanzara en el propósito. Amén. En el destino que tenía preparado para ellos. Y la Escritura dice que cuando eso ocurrió, no solamente se sorprendieron su pueblo, y sirvió de un testimonio para que ellos y sus generaciones conocieran lo que Dios había hecho, sino que la Escritura dice que los pueblos circundantes, cercanos al río y aún incluso lejanos al río, cuando escucharon lo que Dios había hecho, dice la Escritura que el corazón de las naciones de la tierra desfalleció, temieron. Yo puedo entender, amados, algo muy lindo aquí, y es que Dios empezó a hacer eco de la obra y de lo que estaba haciendo a favor de su pueblo, para que las naciones de la tierra se enteraran de lo que Dios estaba dispuesto a hacer por ellos, de quién iba delante de ellos, para que nada se opusiera, nada se resistiera. Amén. Entonces yo puedo ver algo muy lindo en cuanto a la forma en la que Dios actúa, porque yo veo que todo lo que Dios hace, Él, en la forma en la que lo hace, se asegura que nada se vaya a interponer o a entorpecer lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón.
Imagínese el momento en el que Israel fuese a enfrentar esos pueblos enemigos. Israel ya iba con un pie adelante. ¿Por qué? Porque esos pueblos, aunque salían a encontrarlos en batalla, ya en su corazón había sembrado algo. Y era temor. Entonces ellos, yo creo que de entrada decían, bueno, pues si Dios viene con ellos, ¿cómo vamos a hacer? Si Dios hizo eso por ellos, ¿cuánto más hará en el campo de batalla a favor de ellos? Amén. A mí me encanta, amados, me apasiona la forma en la que Dios respalda su propósito. Esto para que en nuestro corazón no haya duda alguna que cuando hay alguien que le cree y le obedece al Señor, va a haber su respaldo y va a ver cómo Dios empieza a despejar el camino. Amén. Solo quiere que nos decidamos. Él solamente quiere que le creamos. Amén. Quiero decirle algo. Dios le había anunciado esto al pueblo de Israel. Pero cuando los espías van a Jericó, que es la primera nación que ellos se encuentran de camino a la tierra prometida, ellos verifican que la obra que Dios había hecho había sido contundente. Dice que cuando llegan allá, Jericó estaba bien cerrada. ¿En reacción a qué? Al temor, sabiendo que Dios venía con sus hijos. Dice que cuando estos dos espías hablan con la prostituta, con Rahab, aquella mujer de Jericó que estaba viviendo en medio de las murallas, ustedes saben que eran tan gruesas que aún habían casas en medio de esas murallas. Quiere decir que enfrentar Jericó, amados, humanamente era algo muy complicado. Como aquellas áreas, como aquellas circunstancias, como esas situaciones en nuestro corazón que a veces se cierran y nos impiden, y esos problemas, esas pruebas que a veces decimos, Señor, ¿y cómo hacemos? Pero Dios ya había generado un testimonio en esa ciudad. Dice que cuando ella se encuentra con estos dos hombres, ella dice, mira, conocemos de su Dios. El rey nuestro está que tiembla. Nosotros estamos haciendo esto en reacción a que ustedes vienen, pero sabemos que aquí ya no hay oportunidad. Diga conmigo, Dios se aseguró de que el caminar de ellos fuera firme y seguro. Solo quería un pueblo que creyera y que obedeciera. Amén. Entonces, el capítulo 5 del libro de Josué nos deja ver, amados, cómo Dios había acomodado todas las cosas. Porque el propósito tenía que cumplirse. El plan de Dios con usted y conmigo tiene que cumplirse. Amén. Y mire lo que dice el verso 2. Parece, amados, en medio de la lectura, que surge una situación inesperada, o como que el tema o el enfoque que el pueblo de Israel tenía al entrar y ir a conquistar cambia abruptamente. Yo podría decir algo, amados. Miren lo siguiente. Si yo veo que Dios abre las aguas y empezamos a caminar y los pueblos de la tierra, yo empiezo a ver su reacción y su actitud de que de alguna manera ellos entienden que esto es un propósito de Dios, que Dios va con nosotros, pues yo como pueblo de Dios aprovecho y digo, pues es el momento de atacar, ¿o no? ¿Cierto que sí? Avancemos, mírenlos cómo están. Atemorizados, escondidos. Es el momento de ir. Pero aquí pasa algo que cuando el Señor me llevó a leerlo me sorprendió. Porque para Dios, amados, lo obvio nuestro no es lo obvio de Él. Entonces mire lo que dice el verso 2. Y Josué, dice el verso 5:2, sí, capítulo 5:2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, yo hubiera dicho, ataquen. Es el momento, es la hora. Pero ¿qué dice allí? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, amados! Porque después de ver la gloria de Dios manifestada secando el río,
Y parece que de alguna manera había llegado el momento de entrar y empezar a conquistar. Para Dios todavía había un asunto que tenía que resolverse. Y antes de continuar, Dios quería que el pueblo se dedicara a ello. Amén. Tome la mano del que está a su lado y dígale lo siguiente: antes de continuar, Dios necesita hacer una obra en el corazón. Ese es el título del mensaje que en esta mañana el Señor puso en mi boca para predicarles. Antes de continuar, es importante entender qué es lo que Dios quiere reparar, cambiar, arreglar, corregir antes de continuar. Él necesita que hagamos un alto, reflexionemos y entendamos que hay una obra necesaria antes de continuar. Amén. Para Dios lo más importante, amados, no es tan solo que tú avances en su propósito, sino ver cómo estás avanzando. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Lo importante no es cuántos pasos vamos a dar, hacia dónde Dios nos va a llevar. Bueno, eso es importante, pero es más importante la condición del corazón. ¿Cómo estamos nosotros en la medida que vamos caminando? Porque Dios, quiero decirle algo, no va a ser tolerante ni va a consentir áreas de tu vida que de alguna manera no están en armonía con Él y que requieren una atención, un tiempo con Él de intimidad, donde tú le digas: Señor, mira, tú sabes que hay un área en mi carácter, en mi temperamento, que hay una área en mi vida, tal vez mi área sexual, emocional, tal vez mi inconstancia. Amado, cada uno de nosotros sabemos qué áreas están deficientes y requieren y necesitan una atención. ¿Por qué Dios dice: antes de seguir avanzando, necesito trabajar en el corazón? Porque, amado, si nosotros seguimos avanzando, la responsabilidad del propósito de Dios nos va a demandar cada día más y más. Y Dios no quiere gente que no esté preparada para esos propósitos y tiempos que tiene preparado para nuestras vidas, valga la redundancia. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Muy bien. No sé si es posible que prendamos el ventilador. Yo me estoy asando. Mira el que está a su lado y dígale: Dios le dio prioridad a un asunto espiritual antes de continuar. Vuelve, repíteselo. Dios le dio prioridad a un asunto espiritual antes de continuar. Yo me doy cuenta en esto que Dios nos conoce muy bien. A veces nosotros, por la emoción de seguir adelante, maquillamos áreas de nuestras vidas y nos engañamos a nosotros mismos. Es más, a veces decimos: estamos bien, sigamos para adelante. Pero Dios, que conoce el corazón, Él sabe que no estamos tan bien como creemos estarlo. Amén. Y Dios quería, amados, que el pueblo reflexionara en algo que le faltaba. Miren que el capítulo dice: y todo está dado para que avancemos. Así comienza el capítulo, ¿no? Vemos el respaldo de Dios, vemos cómo Dios está obrando en las circunstancias. Todo está dado para que avancemos. Pero Dios necesitaba que su pueblo entendiera que mientras que estuvieron en el desierto, habían dejado de hacer algo. Y ese algo se tomó 40 años. El pueblo postergándolo, sin atender lo que tenían que hacer. Y mi primera pregunta en esta mañana es: ¿cuánto tiempo ha pasado después de que Dios te dijo: arregla ese asunto, ordena tus pasos, corrige aquello, deja esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y quizás eso nos ha llevado a pensar que como Dios
quizás no ha hablado, no se ha referido a ese asunto, pues Dios se olvidó. Pero llegó un momento, por causa del propósito, diga conmigo, por causa del propósito, por causa de lo que Dios quería hacer, Él le dijo a su pueblo, arreglen ese asunto. Amén. ¿Está entendiendo? Dios redarguye el corazón de su pueblo para que ellos corrijan y puedan sanar o enderezar aquello que estaba defectuoso. Amado, quiero decirle algo. El verso 5, o incluso desde el 4, nos va a explicar algo que aunque el pueblo sabía, lo había olvidado. Mire lo que dice. Esta es la causa, verso 4, por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. ¿Sabe a qué está haciendo referencia? A la generación que no creyó, que endureció su corazón y se rebeló contra Dios. Y por esa causa, ¿qué pasó? Dice la Escritura que Dios dejó que murieran en el desierto. Noten que Dios hace referencia a algo que Él no ha olvidado. Pero no ha olvidado porque Dios no perdone. No es que Dios está echando en cara diciendo, aquí está este pueblo que no me creyó. No. Dios lo trae a memoria porque hay un asunto relacionado a ese evento que todavía no se ha arreglado y que necesita arreglarse. Amén. Ustedes saben que Dios deja que muera una generación, que nazca una en el desierto, y aunque era la que Dios había elegido y llamado y escogido para cumplir el propósito, esa generación, diga conmigo, le faltaba algo. Amén. Mira el que está a su lado, con ojos de misericordia, y dile, ¿qué te falta para poder alcanzar el propósito que Dios tiene con tu vida? ¿Qué te falta? Es necesario reflexionar en este tiempo en eso. Mira, amados, todos queremos tener un hogar perfecto, ¿cierto que sí? Una vida tranquila y perfecta. Pero ignoramos que es nuestra responsabilidad entender, amados, entender que es necesario que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer frente a eso. Nadie tendrá un hogar lleno de paz de la noche a la mañana si no construye la paz, si no edifica en el perdón, si no pone su casa sobre la base de la palabra que le va a enseñar y le va a guiar cómo debe guiar una casa. Amén. Amado, Dios hubiera podido decir, bueno, ya al fin y al cabo están los que yo quería que estuvieran. Crucen, los respaldo, los ayudo, verán mi poder. Pero Dios es un Padre y Dios es Dios de orden. Y Dios no permitirá, si usted es su hijo, mire, si usted es su hijo, Dios no permitirá que tu vida camine sin estar conforme al carácter, a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios. Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, oye hijo, ven para acá. Todo está muy bien, yo sé que tú estás caminando, me crees, me estás obedeciendo, hay un propósito delante de ti, pero tu caminar, diga conmigo, debe ser íntegro. Amén. Amén. Ahí sí, como el dicho del mundo, le faltaba, ¿cómo es ese? Ese es el que iba a decir, 5 pa'l peso. Ese era el que quería decirlo, el moño no, porque 5 pa'l peso. Amén. Y mire lo que dice allí conmigo. Lea el verso en cuál me quedé. 4. En el 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto. ¿Cuánto tiempo, amados? Wow. Yo me pregunto, ¿qué pasó con Moisés? ¿Por qué en ese momento, en ese tiempo, Moisés
desatendió o de alguna manera ignoró o no creyó importante que el pueblo que se suscitó en medio del desierto entendiera la necesidad de entrar en pacto con Dios. Porque la circuncisión, más allá de algo físico, representaba una obra espiritual. Cuando Dios llama a Abraham, ustedes saben que Israel en ese entonces era una familia solamente de 3 personas. ¿Se acuerdan? Así comenzó el pueblo de Israel, en una familia de 3, que luego se convirtió en 70, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Y ya en Egipto se reprodujo y fueron muchos. Pero cuando eran una familia de 3, Dios llama a un hombre y le dice, mira, yo quiero que hagas esto porque esto va a representar el pacto entre mí y ti. Literalmente dice así, ¿verdad? Suena raro, pero dice así, ¿cierto? Y Dios en ese momento le dice, mi parte será hacer por ti y hacer de ti lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace un tiempo predicamos sobre eso? Pero le dice, en cuanto a ti, tú dedicarás tu vida y tus generaciones a mí porque yo quiero ser tu Dios. Amados, la circuncisión era una señal del compromiso de Dios a un pueblo y del pueblo a Dios. ¿Cómo caminar 40 años sin estar de alguna manera conscientes de ese compromiso? ¿Cómo caminar en el propósito de Dios o hacia el propósito de Dios sin nosotros no haber renovado nuestro compromiso con Dios? Es como el que quiere vivir con alguien sin casarse. Estoy ilustrando de alguna manera lo que eso representa. ¿Cómo decirle al Señor, cuídame, guárdame, guíame, respáldame, llévame, defiéndeme? Pero en cuanto al compromiso contigo, mira, no hay nada. En cualquier momento puedo ser desleal contigo. Amados, eso es algo incongruente. Diga conmigo, hay cosas que están alojadas en mi corazón que no me han permitido comprometerme como Dios quiere que yo me comprometa. En cualquier momento, amados, podemos decir hasta aquí llego. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestro caminar con Él sea un caminar de compromiso. Habían pasado 40 años, amados, sin que el pueblo se comprometiera. Había crecido una generación que no entendió el compromiso con Dios. Y eso es peligroso, amados. Porque yo le voy a decir una cosa. Esta generación que no creció entendiendo el compromiso con Dios, amado, en la tierra prometida, lo primero que fracturó fue su compromiso y su lealtad con Dios. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Me está entendiendo? Tremendo, ¿verdad? Este texto, amados, me hace recordar algo. Un episodio que al mismo Moisés le ocurrió. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, más atrasito. Éxodo capítulo 4. Y dígame amén cuando lo ubique. Está hablando en contexto Dios con Moisés. Y Dios le está dando la instrucción de lo que debía hacer y lo que debía decir. Y mire lo que dice el verso 22. Y dirás a Faraón, yo creo que esta historia al menos todos la conocemos un poquito. Dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ustedes saben en la historia cómo se dieron las cosas. Dios envía a Moisés. Ustedes saben que Dios lo respalda con señales y prodigios. Faraón endurece su corazón. Faraón no quiere ceder a la palabra que Dios y a la demanda que Dios le había hecho. Ustedes saben que Faraón en ese momento era el señor y dueño aparentemente del pueblo de Israel. Moisés va encomendado por un propósito eterno de Dios. Dios había obrado en su corazón para que él entendiera que él era el instrumento para ir allá. Pero con todo eso, amados, en la historia se registra un momento que a mí me parece extraño. Mire lo que dice el verso 24.
Y aconteció en el camino, o sea que Moisés iba con su esposa y sus hijos hacia Egipto a cumplir un propósito. Dice que en una posada Jehová le salió al encuentro. Quiere decir que seguramente, amados, en el camino, por causa de lo largo o los días que se tomaba para ir a Egipto, Moisés decide encontrar un lugar, no sé si realmente había un pequeño hotelito, una casa, lo que sea. Dice que él decide descansar y pasar la noche. Seguramente en el original eso es lo que nos sugiere. Que él decide descansar porque seguramente le dio la noche. Y yo creo, amados, que lo que menos pensaba Moisés en medio de ese momento era que Dios iba a salirle al encuentro para llamarlo a cuentas en algo que estaba inconcluso en su corazón. Yo creo que él estaba relajado, descansando, diciéndole a Séfora: mi hija, gracias al Señor vamos de camino al propósito. Qué lindo que Dios nos haya escogido como familia, a nosotros. Dios prometió que nos iba a respaldar. ¿Cómo será eso que Dios va a hacer señales y prodigios? ¿Qué cosas hará Dios? Yo creo que lo que había en el corazón de Moisés, amados, era eso. Pero de repente pasa algo y dice que en una posada, verso 24, la última parte, Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué dice allí? Wow, amado, a mí no me cabe eso. ¿Se no le parece medio raro la cosa? Y dice, bueno, pero si mi patrón, el jefe que me mandó a cumplir un propósito, y que yo estoy aquí caminando en él, creyendo en él, aunque no había sido fácil para Moisés aceptar y confiar y creer en el llamamiento que Dios le había dado. Pero en medio de estar haciendo lo que Dios le mandó a hacer, ¿cómo así que le sale al encuentro y lo quiere matar? Algunos comentaristas dicen que es posible que en su descanso Moisés pudo haberse enfermado. Y lo que experimentó físicamente fue tan terrible que él pensó que iba a morir. Eso dicen algunos. No sé la forma en la que Dios le hizo entender que lo iba a matar, amados. Pero seguramente lo que vivió lo llevó a ver eso. Y yo creo, amado, que Moisés en el momento entró en una contradicción. Pero bueno, ¿cómo así? Pero si yo estoy obedeciendo al Señor, pero si yo estoy haciendo lo que Él me pidió hacer, ¿por qué estoy en esta condición? No lo entiendo. Pero en medio de esa confusión, amados, la Biblia no nos registra que Moisés y Séfora hablan diciendo: ay, pero mira a ver qué es lo que está pasando. Dice la escritura que Séfora reacciona, porque en su reacción eso nos revela que ella sabía lo que no habían hecho, que tenía que hacer algo que no habían hecho. Entonces mire lo que dice allí. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Miren esto. Esto me bendijo, amados, esto me bendijo. Séfora era de una tribu, de un pueblo de la tierra de Canaán, que eran los madianitas. No sé si usted se acuerda que su papá dice que era sacerdote de madianitas. Quiere decir que posiblemente el papá era una especie de pastor en ese entonces, y él adoraba a los dioses que ellos tenían. En la costumbre de los de Madián, amados, circuncidar a un niño se hacía en la época o en la edad de la pubertad, o sea, más o menos entre los 12 años, 13, 14, 15, ¿no? Hay unos que somos pubertos a más temprana edad, otros a mayor edad, ¿no? Yo jugaba carros hasta los 15 años. No, todavía no, ya no. Bueno, en el carro mío sí. De hecho, ayer nos estrellamos, nos chocaron y el Señor nos guardó, amados, de verdad. Pudo haber sido peor, pero el Señor nos guardó. Fue algo mínimo, la verdad. Se lo digo porque el Señor nos guardó. Y yo entiendo, a la luz de la Escritura, que Moisés y Séfora no se habían puesto de acuerdo para obedecer lo que Dios les había hablado a ellos.
Las costumbres de Séfora se volvieron una limitante para aceptar y obedecer la voluntad de Dios para una casa. Bueno, mira, Moisés, perdóname, pero es que mi papá y mi pueblo quizás no hacemos las cosas como tu Dios te ha dicho que las hagas. Y Moisés, amados, yo puedo ver su falta de carácter y autoridad para decir: perdóname, mi amorcito lindo, mi negrita, porque posiblemente era negrita, negrita, perdóname, pero es que cuando se trata de obedecer a Dios, ni las costumbres de tu familia, ni el apego que tú tengas al estilo de vida que hasta el día de hoy has llevado aquí cuenta. Lo importante aquí es qué ha dicho Dios para nosotros. Pero yo puedo entender que Moisés dejó de obedecer una instrucción de Dios por causa de su amor y su ternura hacia su negrita. Entonces él dijo: ay, mire, para no pelear mejor, ay, sí, eso. Esa es la forma en la que muchas veces nosotros tratamos de maquillar y acomodar, amado, una desobediencia. Ay, para no entrar en conflicto. Amado, yo prefiero tener al Señor feliz que a mi esposa. Yo le estoy diciendo algo porque el Señor me habló algo que no le voy a decir, no sea chismoso, pero me refirió a algo en cuanto a mi relación con mi esposa. Y esta mañana yo le decía: Señor, perdóname, hablamos los dos. ¿Cuántas veces hemos dejado de obedecer a Dios, amados, por una condescendencia con los hombres? Y nos equivocamos. Le voy a decir algo. Moisés no tenía el carácter hasta este punto del camino para entender, amados, que el propósito en el cual Dios lo llevaba le iba a demandar mucho de sí. Su todo. Porque lo que iba a vivir Moisés, amado, frente a su propósito era oposición, ¿o no? Amado, el día que este hombre se enfrenta al faraón y le dice: mira, Dios me dijo esto y me dijo que hagas esto, lo primero que hace el faraón es: listo, hermano, no, tranquilo, no, si eso lo dijo el Señor, pues hagámosle. ¿Qué hizo faraón? De malas. Y Moisés tenía que tener el carácter para mantenerse en lo que Dios le había dicho, a pesar de que eso lo pusiera en riesgo. ¿Ustedes creen que Moisés no se arriesgó a que lo mataran, amado, desde el primer día que pisó esa tierra? Diga conmigo: necesitamos el carácter, tener el carácter para permanecer obedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Pero yo veo un hombre pusilánime, amados, flexible y blando. Yo no quiero, mira, perdóname, pero amado, cuando el Señor le sale en el encuentro, Séfora entiende y dice: nosotros no hemos hecho lo que tocaba hacer. Qué triste que quien lo hace es ella. Pero ¿sabe qué? Miren, voy a decirle esto. Ahorita lo vamos a leer. En el original, lo que literalmente nos sugiere es esto: que al ver Séfora que Dios quería matar a su esposo, o sea, yo no sé qué vio. Por eso quiero recrearlo en el comentario de alguien que escribió acerca de ese texto, que decía que posiblemente Moisés se enferma y lo ve tan mal que ya dice: ay, santo Dios, algo está pasando, yo sé lo que está pasando, este no puede hacer nada, y si no lo hace él, ¿quién lo hace? Yo lo hago. Quiere decir que de alguna manera ella entendió, amados, diga conmigo, que era el momento de hacer lo que tocaba hacer. Voy a leerle esta versión, que es una versión que le va a permitir a usted entender esto, lo que sucedió allí. Pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Mire esta versión tan poderosa. Quiere decir que por causa de no haber obedecido, Moisés estaba expuesto. Y ella entendió por qué razón estaba expuesto.
¿Por cuál? Por no haber obedecido algo que Dios les había mandado. Cuando ella corta el prepucio, lo toma, lo pone en los genitales de Moisés y dice: entramos en pacto. Ahora sí estamos alineados, armonizados con la justicia de Dios, como Dios quiere vernos. Ahora Dios nos va a respaldar de verdad. Ahora tendremos su cuidado de verdad. Amén. ¿Cómo decirle a Dios: Señor, ayúdame, respáldame, provéeme? Si hay áreas en nuestra vida que no están bien, si seguimos haciendo nuestros negocios contorcidos, pagando soborno, ¿cómo, amados? ¿Cómo decirle al Señor: respáldanos, cuando en las cosas que hacemos estamos dañando y destruyendo a otros? Es una incongruencia, amados. La justicia que le pedimos al Señor es la que Dios primero emplea sobre nosotros. ¿Cómo decirle en una situación, amados, que tenemos con otra persona: Señor, defiéndeme, si Dios sabe que tú también eres culpable? Señor, hazme justicia y castígalo. Y Dios dice: primero tengo que revisar el asunto, y si tú sales mal librado, tú eres el primero que recibes castigo. ¿Cómo decirle al Señor que nos respalde, amados, cuando sabemos que hay áreas en nuestras vidas que no caminan bien delante de los ojos de Dios? Andrés oraba esta mañana eso. ¿Cómo decirle: Señor, ayúdame a vencer la lucha con mis ojos, con la lujuria y la lascivia? Ayúdame. Si yo me la paso consumiendo porquerías por YouTube, ¿no es una incongruencia, amados? Dios dice: perdóname, pero te falta cortar áreas de tu vida. Por más que te duela, hay que quitar cosas que te han impedido entrar en un compromiso conmigo. ¿Qué te ha impedido, amados? ¿Qué te ha impedido? Yo estoy convencido que estamos en un nuevo tiempo, que se va a cumplir un propósito eterno y glorioso en esta casa. Pero también estoy convencido que eso no va a pasar si nosotros nos subimos a nuestro Gilgal y exponemos el corazón y le decimos: Señor, hoy tomo una determinación clara sobre mi vida. Amén. Amén. Queremos que Dios nos use, pero que por la misma boca, amados, que fluye su palabra, también hay maldición, hay grosería y hay engaño. Perdóname, pero eso no va a ser así. Entonces el verso 25, mire lo que dice, mire lo que declara esta mujer. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo. ¿Qué dice allí? Wow. ¿Sabe usted que la palabra sangre en ese contexto expresa algo poderoso, amados, que a mí me bendijo? Y quiero decirle que, déjeme recordarlo porque no me acuerdo, pero más o menos sé por dónde va la cosa. Ok. Cuando ella le dice sangre, la primera traducción de la palabra sangre es homicidio o animal o ofrenda o holocausto. Pero en la raíz, amado, tenía que ver con la forma en la que Dios, cuando ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron y fallaron, cómo Dios los reconcilió y los volvió en amistad con Él a través de un sacrificio. Ellos estaban desnudos, ¿cierto? Pero dice que Dios los cubrió ¿con qué? Con piel de animal. Quiere decir que para poderlos cubrir, para poderlos reconciliar, para poderlos volver a que ellos entraran en relación con el que hizo. ¿Qué es lo que hizo el Padre a través de Cristo? Igual. El sacrificio de sangre volvió a que ellos entraran en comunión. Es como si ella le dijera: mira, Moisés, traigo esto, tomo esta decisión porque entiendo que de esta decisión depende que entremos en vínculo, en pacto. ¿Amén? ¿Lo entiende? Hasta ese momento, aunque casados y con 2 hijos y caminando hacia un propósito, ellos no estaban en ese pacto en el cual Dios quería que ellos entraran. Es más, aquí pasa algo poderoso. Mire lo que dice el verso.
Verso 26, léalo conmigo. ¿Qué dice allí? La primera frase. ¿Qué dice? ¿Qué cree usted que sucedió? Léalo. Verso 25. Y Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo: Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Algunos comentaristas dicen algo que me impactó a mí. Cuando ella ve lo que tiene que hacer y actúa en ese entendimiento, amados, Dios viendo esa obediencia, también obró correspondiendo a lo que ella entendió que tenía que hacer. Amén. Cuando esto sucede, se restablece el orden, amados, del propósito en el cual esta familia iba avanzando. Inmediatamente Dios le habla a Aarón y le dice: volvió el cauce, encuéntrate con mi hijo. ¿En dónde estaba? En un monte. ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué entiendo yo aquí? Ese momento, amados, que surgió en medio del camino, diga conmigo, fue un momento de encuentro, un momento de Dios para con Dios arreglar un asunto que no estaba bien. Y cuando eso pasó, se restableció. Quiero decirle algo. No se sabe cuánto tiempo había pasado, pero yo sí le voy a decir algo. Que los niños, que Gerson y el otro, no sé cómo se llama el otro, Elíasar, ¿se llama Elíasar? Los hijos de Moisés, los dos. No sé cuánto había pasado, pero la ley decía que ellos tenían que circuncidarlos al 8º día. ¿Verdad? ¿O no? Pero si hay algo, amados, que a mí me preocupa, es cuánto tiempo ha pasado desde que Dios nos ha hablado algo determinante para nuestra vida. ¿Cuánto ha pasado que Dios tenga que encontrarse con nosotros y encontrarse en esa actitud y dispuesto a hacer lo que Él estaba dispuesto a hacer? Es como cuando a los niños les dan una orden y les dicen: cuidadito fulanito de tal, que si sigue haciendo eso, va a hacer que yo tenga que ir a darle su jugueterita. Le avisé la primera, y va después la segunda, y va la tercera. Amados, ya la tercera, la actitud no es la misma. ¿Cierto que sí o no? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasó para que Dios tuviera que venir y descender, amados, y tocar la salud de un hombre, porque él no había sido necio y negligente ante una orden que Dios le había dado? Como para que causara la reacción que Dios tuvo con él. Amén. Diga conmigo, entre más tiempo, más duro, diga conmigo, e inflexible Dios tuvo que ser. Amén. Y hay momentos donde Dios nos va a decir: mira, ya no más, ha pasado ya mucho tiempo y te he esperado, y de alguna manera he sido condescendiente, y he tenido paciencia, y he tenido misericordia, y he entendido que tú me has sacado argumentos, excusas, y has dicho: ay Señor, pero entiéndeme, ay Señor, pero mira, es que soy débil. Amado, nuestra debilidad ya no puede ser más una excusa para obedecer. No puede ser más, porque hay momentos donde Dios dice: perdóname. ¿Por qué? Porque si te dejo avanzar, ¿sabe qué se ponía en riesgo? El propósito por el cual yo te estoy guiando. Entonces, o es ahora o ya no hay más tiempo. Amén. ¿Está entendiendo conmigo? ¿Sabe que nosotros somos muy negligentes, amados?
Y hemos sido negligentes y hemos puesto excusas delante de Dios, argumentándonos en muchas cosas. Mire lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice allí? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Noten en qué contexto Jesús cita estas palabras. Está hablando, amados, de la cruz que cada uno tenemos que tomar. De lo que implica, amados, el esfuerzo y el sacrificio de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Usted se acuerda de Simón de Arimatea? ¿Sabe quién es? ¿Se acuerda el que le ayudó a cargar la cruz al Señor? ¿No se acordaba? Muy bien. ¿Sabía usted que había una ley entre los griegos y en ese contexto, en aquel entonces? ¿Sabe por qué él no pudo rehusarse a cargar la cruz de Jesús? Porque según la norma y la tradición griega, amados, si él se hubiera negado, lo hubieran matado. ¿Sabía eso usted? ¿No lo sabía? Mire, yo creo que ese hombre, al estar ahí como espectador, jamás pensó que le tocara ayudar al Señor. Y cuando le dijeron, oiga, él se cansó, ahora le toca a usted, yo creo que él dijo, no, es que no, es que si no lo hace, usted se muere. Después voy a compartir sobre eso. El pastor me estuvo compartiendo estos días acerca de eso. Porque esa ley venía, amados, de la forma en la que en ese entonces se llevaban los mensajes en el Imperio Romano. No sé si usted lo sabía, pero en aquel entonces los mensajeros, que de alguna manera llevaban los recados y los mensajes del rey, ellos, ¿cómo es? Simón el Cirineo, perdóneme, por eso lo confundimos. Simón el Cirineo. De Cirene, sí, es de Cirene. Bien, gracias. Dice la historia que cuando ellos llevan un mensaje, el jinete en el caballo dice que tenía que ir hasta donde más podía, descansaba y seguía, porque el mensaje tenía que llegar a tiempo. Pero dice la historia, amados, que si de pronto el jinete, no sé, por mala pericia o porque su caballo se enfermaba, se moría, él por derecho y respaldo del rey podía ir a cualquier aldea y decir, deme ese caballo. ¿Pero por qué? Lo necesita el rey. Porque el mensaje que voy a dar es un mensaje que puede ser beneficioso para el reino, lo pone en riesgo. Y la persona que se negaba, ¿sabe qué le pasaba? Lo mataban y le quitaban el caballo. Y tocaba. Y esa ley con el tiempo, amados, se volvió una costumbre a tal punto que en cualquier situación el que se negara a algo, lo obligaban a hacer ese algo por lo cual se negaba. De ahí Jesús se usó cuando dio esa sugerencia de que si alguien te pide cargar una milla más, la carga, tú tienes que hacerlo, no te puedes negar. O sea, en ese momento no dijo, déjalo a tu consideración, a ver si tú estás dispuesto en el momento, si te cogieron de buenas pulgas o si te sientes generoso. No. Era o lo haces o te mueres. Cuando a este hombre le dijeron, carga la cruz, diga conmigo, no era una opción, le tocaba. Quiere decir que hay momentos, amados, donde usted no puede excusarse en la negligencia. Señor, no, mañana, mira que hoy tengo pereza, mira que, Señor, hoy no me siento como de buen ánimo. ¿Lo está entendiendo? Entonces, en ese contexto, el Señor habla y dice esto: no puede haber nada que te impida cargar tu cruz, ni siquiera el amor por lo que tú más amas. Tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo o tus hijos. Porque el que ama más cualquier otra cosa, otra persona, otra idea, más que seguir a Dios, aunque eso cueste, no es digno de seguir al Señor. No es digno.
¿Sabe que Moisés estaba siendo indigno del llamamiento que Dios le había hecho? Porque amaba más a su esposa y las creencias de su esposa. Dijo, mira, ¿sabes qué? Hagámonos pasito. Yo me acomodo a lo que de alguna manera tú piensas. Y Dios dijo, Moisés, perdóname, yo no lo voy a permitir. Porque lo que yo te he llamado a hacer es algo que supera lo que tú consideras de acuerdo a esta situación. Perdóname. O haces lo que tienes que hacer o no hay opción. Así Dios lo puso contra la espada y la pared. Amados, yo no quisiera que Dios me pusiera contra la espada y la pared por causa de mi negligencia y por causa de que he permitido que pase el tiempo sin hacer lo que tenemos que hacer. Es tiempo, dígale al que está a su lado, es tiempo de que asumamos delante del propósito de Dios responsabilidad. Amén. Es tiempo de hacer. Si es tiempo de levantar altar, levantemos altar. Si es tiempo de dejar la pereza y salir de nuestras camas para buscar la presencia de Dios, lo vamos a hacer. Ay, Señor, es que tú me entiendes. Amado, en eso nos hemos quedado toda la vida. Es que el Señor entiende. Amado, no, el Señor no entiende la mediocridad, ni la liviandad, ni la dejación. O dígame una cosa, vamos a dejar que la gracia y la cruz y la sangre del Cordero se haga vana en nosotros. Perdone, mi amado, pero eso no puede ser así. Vaya conmigo a Santiago 4. Ahorita lo mencionaron. Está hablando en contexto a lo que significa depender de Dios y someternos a Él. Está hablando, amados, de no ser orgullosos ni jactanciosos al decir yo voy a hacer esto, voy a planear esto, voy a ir allí, voy a ir allá, ignorando que no somos dueños de nuestra vida ni de nuestro futuro. Le pertenecemos a Dios. Y en ese contexto, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno, versos 17 del capítulo 4, y no lo hace, le es pecado. ¿De qué sirve que Dios te transmita el mensaje de su voluntad? Si cuando tú te enteras de qué es lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia, sobre eso tú haces planes que van oponiéndose a la voluntad de Dios. Dios dice, perdóname, pero te voy a decir lo siguiente. Si yo te hablo y te digo, por aquí te quiero llevar hoy, mañana y siempre, y si tú conoces y sabes cuál es mi voluntad y no te sometes a esa, pues eso es contado como pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y ese ha sido nuestro pecado. Saber por dónde Dios nos quiere llevar, pero nosotros ser renuentes o negligentes hacia eso. ¿Sabe qué significa la palabra negligente en la Biblia? Traduce como ser indolente, amados. Y la palabra indolente tiene que ver con ser insensible, con asumir una actitud en la cual a mí no me importa. Eso es ser indolente, como que no me toca. Y muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hacemos los testarudos, los necios, como que eso no tiene que ver conmigo. Nos hacemos los de la vista gorda, amados. Pero es tiempo, amado, de que nosotros entendamos que Dios ya se dio cuenta de nuestra negligencia. Amén. Él ya se dio cuenta de nuestra negligencia. Amado, para mí es tan importante lo que Dios nos ha hablado en cuanto a su propósito y su plan en este tiempo, que asimismo debe ser importante que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. 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 Hebreos 12. Estoy citando textos que el Señor me dio mientras que Andrés oraba. Desde el verso 1 al 12, el escritor de Hebreos habla de la necesidad de aceptar la disciplina de Dios como Padre y de entender el provecho, el fruto que ella produce en el corazón. Cuando Dios corrige, amado, Dios sabe que su corrección va a ser beneficiosa por el fruto que ella produce en nuestras vidas. Pero miren el contexto en el cual
Aquí el escritor de Hebreos habla de que debemos aceptar la disciplina de Dios. ¿Y qué es disciplina, amados? Los momentos donde Dios tiene que corregir áreas de nuestras vidas. Yo no veo, amados, en Séfora una actitud diciendo: ay, Señor, ¿me lo vas a matar? ¿Así le pagas a alguien que te está creyendo? ¿Así le pagas a alguien que está obedeciendo y está sacrificando su vida por ti? No, amados, ¿qué hizo Séfora? Su actitud manifestó su humildad. Ella no argumentó diciendo: ay, Señor, pero mátame a mí porque al final él sí quiso obedecerte, pero yo soy la que pienso distinto. No, amados, ella no se argumentó. Ella sabía lo que tenía que hacer. Y aquí el autor de Hebreos capítulo 12 habla de la necesidad de recibir la disciplina con una buena actitud. Amén. Si hoy Dios nos está corrigiendo, nos está diciendo: deja el chisme, deja la murmuración, deja los celos, deja de manipular. Si Dios nos está diciendo: deja tu enojo y deja la ira, la contienda y la gritería, amado, usted sea humilde y diga: Señor, está bien. Nosotros no podemos seguir caminando en las mismas. ¿Cómo se van a cumplir las promesas en nuestras casas si seguimos así? Entonces, mire lo que dice allí. Verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir que si hay algo que afianza nuestra identidad como hijos delante del Padre, ¿saben qué es? La disciplina. Cuando Dios corrige a un hijo, le está dando un testimonio en su corazón. ¿Cuál es? Tú eres mi hijo. Te amo porque quiero tu bien. Dice, por otra parte, verso 9: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, nuestro Dios, nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? Quiere decir que en contexto, amados, la disciplina de la cual habla el escritor es una disciplina que nos lleva a caminar como en santidad, en integridad, amados. ¿Usted cree que Dios se va a cruzar de brazos viendo nuestras conductas y hábitos de pecado, diciendo: ay, frescos, al final yo ya di mi hijo por ustedes? No, amado, a Él como Padre le duele. Y cuando Él nos corrige, más allá del dolor que eso implica, porque a veces nosotros solo vemos una parte de la moneda en cuanto a la disciplina. Ay, cuánto me dolió, ay, cómo me habló, pero no entendemos que es para nuestro provecho. El que es necio solo considera el tono o con qué le dieron. Yo me acuerdo cuando mi madre nos disciplinaba, yo le decía: ¿cuántos juetazos me va a dar? Uy, sí, me dio muy duro. Pero al final, amados, por considerar lo que nos duele, nos hemos perdido la oportunidad de entender para qué se nos disciplina. Amén. ¿Está aquí conmigo? Entonces, frente a esa disciplina, amados, mire lo que dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad, amado, nadie está saltando en una pata, haciendo una fiesta, diciendo: ay, Señor, gracias por exhortarme. La mayoría de las veces entramos como en una depresión, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué me hablas así? Pero ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí, amados? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque yo me perdí. ¿En dónde estamos? El 11. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, ¿qué? ¿Sabía usted que en la disciplina tenemos que ejercitarnos? ¿Sabe qué significa ejercitarse? Diga conmigo: adquirir experiencia. Amén. Alguien maduro es aquel que ha aprendido la necesidad de ser disciplinado y en ella y a través de ella ha crecido y ha madurado. Es necesaria la disciplina en nuestras vidas.
Amén. Entonces, mire lo que dice. Por lo cual, o sea, por aras de la disciplina, por causa de entender el beneficio que la disciplina produce en nuestras vidas, porque ella nos lleva a participar de la santidad de Dios y produce justicia en nosotros. Por causa del tesoro y el valor de la disciplina, diga conmigo, nosotros no podemos desanimarnos. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. A veces, amados, nosotros nos volvemos negligentes ante la disciplina. Entonces estamos haciendo lo que nos toca y decimos, no, ya no. Y nos detenemos y decimos, y no caminamos. Y el autor de Hebreos está diciendo, no. Si ustedes entienden lo que es la disciplina, no van a dejar caer sus manos, que es otra forma de decir desanimarse ante la disciplina. Y no van a estar ahí paralizados de alguna manera diciendo, pues yo voy a permitir, voy a disponerme y no me voy a paralizar, no voy a ser necio. Miren, no hay nada más triste que disciplinar a un necio. Porque si es para su provecho, amado, el necio no lo entiende y por el contrario, dice la escritura que corrige al necio y te odiará. Corrige al sabio y te amará. Porque ¿sabe qué sabiduría? Entender la necesidad de ser disciplinados. Amén. Entonces mire lo que dice, y viene esto poderoso, el Señor me habló sobre esto. Diga conmigo, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir lo que está torcido. Diga conmigo, el que entiende la disciplina, el que ve al Padre corrigiendo, amonestando su vida, sabe que tiene que corregir áreas también él. ¿Sí o no? ¿No lo está diciendo? El que recibe la amonestación de Dios entenderá que hay áreas, uno, que tiene que cambiar su actitud necia y negligente, y dos, que tiene que corregir áreas de su vida. Entonces Dios le está diciendo, endereza lo que está torcido. Le voy a decir una cosa, a veces el problema no es la debilidad. A veces el problema es que la debilidad se acentúa por causa de que nosotros nos desviamos de Dios. Y se vuelve peor la debilidad. Y se lo voy a explicar por qué. Y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Para que qué? ¿Qué dice allí? Para que lo cojo, ¿qué dice? ¿Por qué lo cojo se ha salido del camino? Diga conmigo, porque no hay sendas derechas. ¿Por qué lo cojo se ha salido del camino? ¿Por qué caemos en nuestra debilidad? No por ser débiles solamente, sino porque nuestros caminos no son rectos. Y miren cómo se sana la debilidad. Ahí lo dice, léalo conmigo, que es poderoso. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que ¿qué? Amados, yo le voy a decir una cosa. Nosotros nos hemos argumentado diciendo, Señor, me descarrié porque soy débil. Y Dios dice, mentiroso. Te descarriaste y caíste en tu debilidad porque te apartaste del camino. Si tú corriges las sendas, aún lo cojo va a ser sanado, aún lo débil va a ser restaurado. Porque el problema no es lo cojo, el problema es que lo cojo se sale por causa de los caminos torcidos. ¿Cuál es la clave? ¿Sanar lo cojo? No. La clave es enderezar las sendas, porque las sendas de santidad sanarán tus debilidades. Si tú caminas en la palabra, la misma palabra corregirá lo defectuoso. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esto se lo digo porque estos días, llorando mi debilidad, yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, tú sabes que soy cojito. Y Dios me dijo, perdóname, te has alejado, es porque tus caminos son torcidos. El día que corrijas tus caminos, tu debilidad se sanará. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Y cómo termina esto, amados? Vaya conmigo otra vez a Josué.
Entonces Dios le dice a Josué, Josué, hazte cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Josué, amados? Y Josué se hizo cuchillos afilados. ¿Por qué? Porque él sabía que esto era lo que les faltaba a ellos y no lo habían obedecido. Dice, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que la palabra Aralot significa en el collado de los prepucios. Verso 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaban circuncidados. Verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Todo esto tiene un porqué. Verso 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que ¿qué? Sanaron. La palabra sanar, ¿sabe qué significa? La palabra sanar significa resucitar, vivificar, revivir, avivar. Dios tenía que hacer una obra en ellos para volverles a dar vida, para que ellos se avivaran, para que en ellos se produjera una obra de vida que les iba a permitir seguir avanzando. Es increíble que se detalla, amados, la razón por la cual la generación que no creyó se quedó en el desierto. Dijo, ellos no me creyeron por cuanto no me obedecieron. Es como si Dios pusiera ese asunto frente al que estaban viviendo en ese momento. Si ellos no me creyeron, si no me obedecieron y Dios los dejó, ¿cuánto haría hoy con ustedes si no entienden lo que les toca hacer? Es como si en la charla o en lo que se describe, Josué nos quisiera dar a entender eso. Esta generación no iba a estar exenta del juicio de Dios si no entendían lo que tenían que hacer. Por eso Josué, amados, no tuvo reparo. Dijo, no, hagámosle de una. Eso no lo pensemos más. Subamos allá. Dice que se hicieron cuchillos afilados, circuncidaron y ya. Se hizo lo que tocaba hacer. Amén. Muy bien. Póngase en pie. ¿Por qué Dios le dice a Josué cuchillos afilados? ¿No se supone que para hacer una cirugía de esos toca usar un instrumento que corte bien? Imagínense donde se hubiera cogido una piedra, porque en ese entonces los cuchillos eran piedras, una piedra sin filo. ¿Cuánto hubiera podido causar de dolor en el pueblo? Quiero decirle algo. Eso habla de cuán radical tenemos que ser en ciertas áreas. O las cortamos, o si la empezamos a cortar de a poquito, entre menos me duela, en la medida que pueda soportarlo, amado, eso se va a volver un problema. Hoy Dios dice, corta la mentira, corta la maledicencia. Hoy corta el chisme. Todo pecado de tipo sexual, córtalo. Porque si no, después será más difícil, amados. Será más difícil. Y estamos en un momento espiritual donde Dios dice, sean radicales. Estamos en un tiempo espiritual donde Dios dice, hagan lo que han dejado de hacer.
porque no voy a permitir que sigan caminando de la